Una de las razones por las cuales yo creo que uno es quien es porque hay referentes que te ayudan a moldear tu personalidad, que te ayudan a anclarte, a asirte, a meterte como árbol dentro de la tierra para crecer, para ser quien eres. Para mí, uno de esos personajes es Fassbinder. Fue un joven atormentado, fue un joven que yo puedo creer que siempre fue un viejo. A su corta edad, a los 22 años, empezó a hacer cine y teatro en la Alemania bávara y le dio al mundo, a través de su exorcismo personal, una cantidad casi que ilimitada de momentos cinematográficos y de teatro, y lo digo por las piezas que escribió, con una profundidad como pocos. Yo, a pesar de que suena raro o incluso petulante decir que yo lo comparo con Mozart, sobre todo por lo prolífico que fue, es que Fassbinder tuvo la imperiosa necesidad, entre muchas formas de discurso, de pedir perdón por una Alemania posguerra, por una Alemania que le hizo daño al mundo entero, por una Alemania que representó para él un sistema de vida occidental que aniquilaba a la mujer, a la homosexualidad y, en resumidas cuentas, al individuo. Y de eso va el cine de Fassbinder. Este preámbulo que dedico a ese gran director, del que siempre me he sentido enamorado. Si hubiese vivido en la época de Fassbinder, probablemente yo hubiese llegado hasta su puerta, a pesar de lo tormentoso, de lo conflictivo, de lo maldito que era, para luego postrarme ante sus pies. Así de frenético y fanático puedo sentirme ante él. Ese director es el que da comienzo a este nuevo podcast, o a esta primera entrega de los podcasts de los martes, que se llaman Martes Clásicos, que es una combinación entre maricón de películas y mi visión del cine en general. Y quiero empezarlo con, para mí, la película que marcó mi vida, un antes y un después, junto con Cruising, con Al Pacino, del por qué yo considero que mi hombría, mi masculinidad, dependieron mucho de la formación de los personajes que se dieron en esas películas, especialmente en Querelle. Y de eso voy a hablar hoy en Martes Clásico. Bienvenido tú, que me escuchas, a mi espacio, Martes Clásico. Antes de hablarte del personaje de Querelle, que es el que da título a la película, quiero hablarte de la necesidad que tuvo Fassbinder de hablar de este personaje en mi visión, en mi consideración. Pero básicamente te lo voy a explicar para que puedas entender el cine de ese genio. Si no lo entiendes, o si no lo conoces, o si te cuesta acercarte a él. Fassbinder fue, lo que te decía, un exorcista de su cultura, de su manera de vivir, de su sistema. Y a través de su creación, él se distanció de la realidad. Era un hombre con una personalidad muy atrayente, era un hombre con una personalidad
muy autodestructiva, eh, donde sus vicios eran la justificación perfecta para poder hacer lo que él hacía, para crear con tanta locura y frenesí lo que él hacía. Hizo 41 películas en 13 años. Dentro de esos mismos 13 años hizo 20 obras de teatro. De muchas de esas películas no solamente las dirigió, sino que las editó, las montó, las fotografió. Muchas de esas obras de teatro él las actuó. Se casó 2 veces. Tuvo 6 o 7 amantes hombres. Entre ellos, hombres que justificaron incluso su forma de hacer el cine. Porque cuando se enamoraba o se conseguía con algún amante, buscaba la necesidad de que ese personaje, de que esa persona, de que ese ente se viera en la pantalla para poder compartirlo con todos y con todas. Y siempre lo decía así. Él hacía un cine de minorías, para minorías, que esas minorías serían en algún momento las mayorías. De hecho, hay una entrevista impresionante, maravillosa, profundísima, que le hace la cadena BBC de Londres ya en uno de sus últimos años, en una de sus últimas películas. Bueno, que esas últimas películas son prácticamente las películas más famosas, pero hizo cosas anteriores a ellas. Específicamente, la entrevista la hizo la BBC de Londres por Un año con 13 lunas. Es una película que súper tóxica. Yo he tratado de verla como 3 o 4 veces y no llego a la mitad de la película porque es muy, muy, muy perturbadora. Creo que eso es una de las cosas que me enamora de Fassbinder, que te logra perturbar sin mucho y con mucho. O sea, sin mucho tema y con mucha escena. Y a veces esa cuestión casi efectista termina corroyéndote y alejándote de la posibilidad de ver la historia. Son historias muy crudas. Son historias de mujeres en su mayoría y donde hay personajes homosexuales. Pero es también un vanguardista, una persona que se acelera el tiempo, que se monta en el futuro y que exhibe la transexualidad como una realidad del día a día entre todos nosotros. Y por eso ver Un año con 13 lunas me recuerda a la lucha de la transexualidad hoy en día, a la lucha cotidiana de los transexuales y las transexuales en este mundo. Bueno, volviendo al tema, Querelle te ayuda a comprender, porque resume todas las exageraciones, todos los principios básicos del cine de Fassbinder, esa teatralidad, ese montaje tan corrosivo, esas actuaciones tan burlescas, esa forma de fotografiar casi desagradable, porque la luz que toma, la toma de los ambientes que él puede manejar, que son como baratos, que son como de buhardilla, que era donde él vivía. Él vivía en una permanente buhardilla, en pisos muy asquerosos, fumaba todo el día, se la pasaba bajo los efectos de la cocaína. Era un hombre muy, muy, muy corrosivo, que además quería que eso estuviera presente en ese cine, no para contarlo con esas escenas, no para contarlo como él lo vivía, sino para contar las consecuencias de lo que él vivía, para contar las formas de vida que él tenía. Era hijo de un excombatiente nazi, era hijo de esa Alemania que no se quería comprometer con el pasado histórico, pero que a la misma vez quería resarcir esa historia. Y quererle es eso, la búsqueda de la maldad, del malo que vive de la maldad, que piensa en la maldad, que piensa en lo vicioso, que piensa en la corrupción, y que en un ambiente que ya de por sí es corrosivo, corrupto, negro, abatido, funesto, criminal, siente amor, como lo sentía Fassbinder. Fassbinder era un hombre atormentado por el amor. En todas sus películas hay una necesidad imperiosa de hacerle comprender al espectador que el amor es la más importante de las
funciones que tiene el ser humano. De todas las perspectivas que él plantea, habla siempre de la consolidación del amor y de la imposibilidad que tiene la maldad de concluirlo, de llevarlo a buen pie. Querelle es eso, Querelle es una historia de un criminal que se encuentra con el amor y que no sabe cómo disfrutarlo porque lo único que tiene en su vida es criminalidad. Y así se siente Fassbinder. Se siente lleno de posibilidades de amar a gente buena que no logra recolectarla, arroparla, meterla en su círculo para consigo mismo, sino que más bien la destruye y pues termina... Hay una frase de la película que a mí me parece que es de las mejores frases de cualquier película de la historia, que es: el hombre es el único que mata lo que ama. Y cuando decía el hombre, que es el único, no es el hombre en masculino, es el hombre en lo humano, es el humano completo de Fassbinder. Rainer Fassbinder tiene especial énfasis en esta película, bueno, siempre lo tuvo en todas, pero en esta película sobre todo, porque él ya como consolidado director en ese momento, habiendo pasado por Cannes, habiendo ganado la Berlinesca, habiendo pasado por cualquier cantidad de momentos gratos por la fama en Nueva York, siendo amigo de Andy Warhol, teniendo como uno de sus grandes actores a Brad Davis, el hermoso, el maravilloso, el divertido y el... ¿Cómo se llama? Yo no sé si decir que ha habido pocos hombres en la historia del cine que hayan marcado con su belleza tanta simplicidad y tanta maestralidad se dice. Sí, maestría en su forma de asumir los roles. Como Brad Davis, otro joven que, digo joven porque duró muy poco, fue no solamente pocas películas hizo, sino que las pocas que hizo fueron maravillosas. Carros de Fuego, Expreso de Medianoche de Alan Parker, no recuerdo en este momento un par de más que no se me vienen a la mente los nombres, pero sí, siempre estuvo presente en esas grandes historias y también duró muy poco, pero porque se murió de HIV, de SIDA específicamente, estuvo infectado. Y luego, hasta Franco Nero está en esa película que también le pide el favor a Querelle de participar en una de sus piezas para poder narrar parte de la historia. Está Nono, que en la vida real se llama Nono, que fue uno de los amantes más importantes de Fassbinder. Bueno, Fassbinder y Querelle es lo mismo. Al final creo que se siente en la película la presencia de Fassbinder a través de Querelle durante toda la cinta. Esa cursilería casi al extremo, de vivir al extremo, de bailar matando, de cantar cualquier cosa, de escuchar cualquier cosa, de doblegarse ante los vicios. Eso era Fassbinder, igual que Querelle. Con una iluminación que Querelle marcó al cine. John Waters, puedo decir muchísimos, pero el primero que se me pone en la mente es John Waters con Pink Flamingo, que parecía una fotocopia traumada de Querelle. Películas como El nombre del dios. Hay muchísima película, hay muchísimo cinematógrafo, hay muchísimo director, hay muchísimo actor que imita, que se inspira y que parte de su filmografía depende de lo que hizo Fassbinder, en especial de Querelle. Querelle también tiene otra cosa, otra tonicidad, otra teatralidad en sí misma, que es la cantidad de guiños que le hace a otras películas del mismo Fassbinder, como por ejemplo Lili Marlene, o Todos nos llamamos Ali. Y para ser más específicos, en una de mis preferidas de Fassbinder, que se llama Las amargas lágrimas de Petra von Kant.
Es una película que son puras mujeres. En esa película de Fassbinder son puras mujeres. Hay secuencias tan teatrales, tan cursis, tan melodramáticas, pero tan densas, con unos textos tan bien hechos, con unos momentos casi geniales, que me recuerdan a todos los grandes clásicos de la literatura, donde hay mujeres pérfidas, malévolas, eh, graves, agudas incluso, pero no son mujeres fáciles. Las amargas lágrimas de Petra, se siente la historia de Petra en esa película también, porque la única mujer que hay en la película es una combinación de todos los personajes mujeres, que fueron muchos, de Fassbinder, porque hacía muchas películas con personajes principales de mujer y reivindicando a la mujer. Pero Petra era una mujer que tuvo todo, que fue una diseñadora de moda, que tuvo todo, que tenía el ex marido perfecto, una asistente perfecta, una madre y una hija perfectas, y estaba amargada, y aún así era exitosa. Eso mismo sucede en Querelle, con la cantante del bar, la dueña del bar, la feria, el prostíbulo, la única mujer protagonista de la película, que está detrás del velo, que está con el éxito asegurado, con los hombres asegurados, y no lo puede obtener a él, no puede obtener a Querelle, no puede quedarse con Querelle. Y eso le sucede a casi todas las mujeres del mundo. Incluso en este momento histórico, la mujer está muy lejos de conseguir lo que quiere porque el sistema no lo deja. El sistema no la deja, el sistema se aparta de ella. Es una película que tiene además elementos homoeróticos que no se veían en el cine tradicional. Es una película que rompe el esquema de la formación que uno tiene del cine tradicional con respecto a la brutalidad y a la masculinidad, en donde la hipermasculinidad y la hiperbrutalidad está marcada por la homosexualidad. Se es más homosexual dentro de esa película, siendo mucho más macho. Se es mucho más varonil en la medida que yo soy más homosexual. Soy mucho más sadomasoquista en la medida que protagonizo y que tengo el discurso más obvio en la película. Querelle es un canto a los excesos del hombre dañado, vicioso, conspicuo, corrupto, débil, amoral, inmoral. En su misma esencia, Querelle es lo que quiere ser el ser humano, mejor que lo malo que representa Querelle. Y uno de los datos curiosos que está dentro de la historia es que mientras que sucede el montaje de la película, ya habiendo después de filmado la película, muere Fassbinder de una sobredosis de cocaína. Se decía que para escribir y para dirigir ingería por lo menos unos 200 gramos de cocaína durante 24 horas en sus últimos días, que se rompía la nariz a cada rato, que vomitaba sangre, pero igual así bebía alcohol todo el día, dormía muy poco, impresionantemente tenía la posibilidad de tener una vida sexual muy activa. Era un desastre. Fassbinder era un desastre como ser humano, pero un genio absoluto. Un genio que nos dejó esa película que nos da un bofetón permanente, que nos asfixia casi en una especie de escenario encurtido, porque siempre son escenarios muy teatrales, son escenarios muy limitados, pero en este escenario sobrepasa la posibilidad de ser el escenario típico de un teatro y se va casi que a un galpón para meternos en ese mundo que huele a baño de puerto, que es Querelle. Altamente recomendable, 10 estrellas para esa película.
hoy en los martes de clásico, que los puedes estar escuchando probablemente un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, búscala. Búscala, date un chance para conocer al cine de Fassbinder y date un chance para que puedas tener una experiencia como pocas películas te las ofrecen. Gracias por escuchar este podcast, gracias por escuchar Un Maricón de Películas, gracias por seguir leyendo estarporahí.com, gracias por seguir la cuenta de Instagram. Esto fue Martes Clásicos con Querel de Fassbinder.